llega, ¿está saliendo? Varias veces aquí a la biblioteca de La primera vez que entré había tanto papel de que me imagino. Así como esta hora, que citó el jefe a las 11 de la mañana y vine a las 11 de la mañana. Claro, Me apareció a las 2 de la tarde. Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl, hoy día domingo 17 de julio del 2022. Hoy nos acompaña un erudito escritor e historiador aprista, quien ha publicado varios libros, y algunos de ellos, el día de hoy los vamos a comentar con él. Es Wilfredo Chino Villegas, que está aquí presente, que además nos ha traído una serie de publicaciones, la gran mayoría originales, para poder presentar el día de hoy el tema que a lo largo de toda esta semana hemos estado publicitando, que tienen que ver con esa relación, esa vinculación que hubo entre Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Antes, permítanme decirles a todos ustedes que, como ya les hemos indicado la semana pasada, se ha culminado las tareas de construir, de dejar listo la urna de vidrio que se va a inaugurar el 2 de agosto de este año, que coincide con los 43 años de la partida de Aya de la Torre desde esta misma casa, ¿no? Aquí falleció Víctor Raúl el 2 de agosto de 1979. Reiteramos nuestra gratitud a Pepe Lucho Delgado por este esfuerzo tan inconmensurable que ha hecho, y naturalmente por el apoyo que ha brindado siempre nuestro querido compañero Mochero Vázquez, que nos acompaña otra vez el día de hoy también aquí en la Biblioteca Privada de Víctor Raúl, y de nuestro querido compañero Iván Villar, que siempre está con nosotros, y nuestro compañero cuyo nombre en este momento, si me lo dicen, Roberto, que nos acompaña, que está poniendo todo su esfuerzo para embellecer la fachada de nuestro museo. Compañeros que contribuyen y que ayudan de una manera desinteresada a este esfuerzo aquí en la Casa Museo Aya de la Torre. De manera que los invitamos a que el día 2 de agosto de este año nos sigan a nosotros. Vamos a inaugurar con una paraliturgia la urna de vidrio de Aya de la Torre. Muy bien, querido Wilfredito, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en el museo. Dicho sea de paso, Wilfredo Chino Villegas es egresado de la Universidad San Martín de Porras, con estudios en diversos centros nacionales. Ha participado en varios certámenes de las universidades del orden socialista,
Ha desempeñado muchos cargos en el plano laboral, tanto privado, público, cronista económico, tiene publicaciones de economía, muchísimos además. En el Partido Aprista Peruano ha destacado como dirigente de los estudiantes secundarios de FESEL, todavía el año 1972. O sea, él está cumpliendo 50 años de militante en el partido, del Comando Universitario de la Universidad San Martín, del Comando Nacional Universitario del año 78, varias veces miembro del Comité Ejecutivo Nacional, integrante de la Comisión de Ideología y Doctrina, entre otros cargos. Wilfredo Chino Villegas, además, ha sido uno de los discípulos más privilegiados de Haya de la Torre, pues tuvo acceso directamente a Víctor Raúl, conversó con él innumerables oportunidades y además le trajo muchísimos documentos que en ese tiempo eran bastante rebuscados, cuyos originales, o en todo caso, alguno de esos originales nos ha traído el día de hoy. Wilfredo, bienvenido, muchas gracias. Gracias por tu presencia, querido compañero y amigo Wilfredo Chino Villegas, como cariñosamente te llamamos nosotros. Muy buenos días, gracias compañero Wilber por las palabras y sobre todo me trae un grato recuerdo hoy en esta mañana estar acá en la biblioteca de Víctor Raúl, en la cual tuve el alto honor de conversar varias veces con él y ver y revisar algunos documentos que él conocía a los personajes, que me recuerda ahora. Estoy tratando de recordar algunas cosas que él señalaba cuando les traía la revista Claridad o otros folletos de la época, ¿no?, que él reconocía. Bueno, Wilber, compañero Wilber, acá estoy a su disposición sobre estos trabajos que he publicado. Hay un primer libro que tú publicaste, uno de los tantos, naturalmente, cuyo título es Cuando Mariátegui defendió al APRA, ¿no? En este libro tú has recogido artículos que escribió José Carlos Mariátegui, dirigidos o referentes a Víctor Raúl Haya de la Torre, pero que lamentablemente sus cultores, sus editores de José Carlos Mariátegui, ya en la confección de sus obras completas, después de fallecido él, cercenaron estas hojas, o mejor dicho, cercenaron estos textos, ¿no?, de José Carlos Mariátegui, cuando se refería o cuando estaba directamente vinculado a Víctor Raúl Haya de la Torre. Creo que esa es la parte medular de este libro que publicaste ya hace bastante tiempo, pero que cobra mucha actualidad en estos tiempos. Quisiera comenzar por ahí para que tú más o menos nos expliques qué pasó, qué ocurrió en esa época, qué cosa decía Mariátegui, ¿no es cierto?, en esa revista Amauta cuyo original has traído, y qué cercenaron estos tipos que después hicieron, ¿no es cierto?, entre comillas, las obras completas de José Carlos Mariátegui. El historiador Hugo García Salvatesi dice: así como estos fueron capaces de quitar, también de repente han sido capaces de aumentar, ¿no? De manera que creo que eso es algo muy significativo que hay que tomarlo muy en cuenta. Lo que ha dicho el compañero, el escritor García Salvatesi, es correcto, ¿no? Y acá lo voy a demostrar. Por ejemplo, he traído el Amauta, el original. Quiero que esto sepan todos los escritores mariateguistas. Hay que ir a las fuentes originales. Como debe ser, ¿no? No les recomiendo la edición facsimilar que sacó la Casa Mariátegui, o los editores, últimamente. ¿Por qué? En primer lugar, acá tienen ustedes Amauta original y las propagandas que salían, ¿no? Interesante, ¿no? Porque hay que ver cómo se sostiene una revista. Así es. Y quiénes eran, ¿no? Eso no está, porque eso también influye, ¿no? Y también, además... Porque quizá quisieron hacer creer que Amauta se sostenía solo con sus ventas. Claro, no era así. No era así. Las propagandas... Ventas, pero no era solo así. Claro. Y además hay una cosa interesante. En las ediciones facsimilares, que no aparecen estas propagandas, caso Banca Italiana y otras empresas, no aparecen... hay una recomposición de hojas. O sea, en lugares que salían propaganda recortadas y lo agregan otras hojas. Y eso le he constatado en varios números de la revista Facsimilar de Amauta. Entonces, viendo al tema, en el tercer número de noviembre de 1926, José Carlos Mariátegui
escribe un artículo que se llama Arte, Revolución, Decadencia. Entre ellas, en ese artículo, Mariátegui señala su coincidencia con Aya Latorre, que Aya Latorre había publicado un artículo anteriormente, que está publicado en Amauta, lo publica, ¿no? Y mire lo que dice y afirma Mariátegui. César Vallejo escribe que, mientras que Aya de la Torre piensa que la Divina Comedia y el Quijote tienen un sustrato político, Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, ¿no?, pretende que el arte es independiente de la política. Esta aserción es tan antigua y caduca en sus razones y motivos que no la concebería en un poeta ultraísta. Si creyese los poetas ultraístas, ¿no?, de discutir sobre política, economía y religión, en esta como en otra cosa estoy naturalmente con Aya de la Torre. Estoy naturalmente con Aya de la Torre. Y sigue desarrollando Mariátegui. Pero ¿qué sucede cuando los editores de las llamadas obras completas de Mariátegui, unos folletitos, 20 tomos, 20 tomitos? Ahora, hay que recordar que Mariátegui en vida publicó solo 2 libros, 2. Así aparte de la revista Mauta, ¿no? Su primer libro se llamó La escena contemporánea. Y el segundo libro se llamó Los 7 ensayos, ¿no? Eso fue todo lo que publicó Mariátegui, en vida. En vida. Pero deja 2 libros listos a su edición y le envía uno que desaparece. Eso voy a comentar más adelante. Bueno, en este recorte de la coincidencia de Mariátegui con Aya, no aparece en el capítulo que va referente a Arte y Revolución de acá, lo tira un tijerazo, ¿no? No es simplemente este primer recorte que hay. Yo tengo identificado más de 40 recortes, pero voy a presentar algunas. Otra. Cuando Mariátegui... Eso es muy grave, ¿no? Es muy grave. Esto ya crea una distorsión de la idea. Una cuestión ya de anécdota, ¿no? Permíteme tu libro un ratito. Naturalmente las letras acá pues son bien menudas, ¿no? Quizá de muchachos, de jóvenes, me acuerdo muy bien de esta edición, en los años 70 uno pues podía acceder a la lectura muy fácilmente, ¿no? Quizá ahora se nos hace un poco más complicado. Pero te pregunto, querido Wilfredo, ¿cómo te diste cuenta? Primero... ¿Cómo te diste cuenta? Porque quizás, te lo digo con toda sinceridad, eres uno de los pocos en esos años que llegó a darse cuenta de ese afaire, de ese contrabando. No porque en el fondo era un contrabando lo que estaban haciendo los cultores de Mariátegui, ¿no? Bueno, yo un día me acerco al jefe, que me tocaba exponer en la escuela de dirigentes sobre la clase media. Y entonces yo digo, el primer artículo de la clase media del jefe estaba publicado en la revista número 9 de Amauta. Entonces el jefe me dice, sí, ahí está mi artículo sobre la clase media, el rol de la clase media. Y estos son los ¿no? originales los de Amauta. Originales de Amauta. No son no, fotocopias ni son los facsímiles. Ni los facsímiles, mal editado. Entonces... burdamente editado. Entonces el jefe me dice, muy bien, este es el número con la cual se clausuró Amauta. Se clausuró Amauta. Sí, con este número. Entonces, sí, de ahí nos acusaron comunistas, dice el jefe. Es el número 6, ¿no? 9. Entonces de ahí comencé a indagar y a consultar con el jefe, ¿no? Y le llevé el recorte, comencé a llevarle. Entonces el jefe, cuando le llevo el tercer número, ¿no? Eso, dame, préstame, ya el jefe le presté. Y comenzó acá está, esto no están estos comunistas, ¿no? No me han reproducido. Indaga. Yo todavía pues no estaba de cachimbo, ¿no? ¿Qué año era más o menos? 1974, 75. Ya. ¿No? Antes del 5 de febrero. Después del 5 de febrero... Todavía la jefatura estaba en el segundo piso. En el segundo piso. Y dicho de paso, la escuela de dirigente empezaba 9 de la noche y terminaba 2, 3 de la mañana, ¿no? Claro. Y ese día domingo había que venir a habitarte porque nos entusiasmaba el canto, por eso me recuerda mucho ese ámbito. Claro, cantar con el jefe, ¿no? Sí, con Víctor Raúl, las canciones pues de Mexicana, ¿no? La nueva ola, los iracundos, amén de cosas con el jefe, ¿no?
Y también dicho de paso, Wilber, permítame decirme que aquí celebré cuando cumplí mis 18 años con el jefe, ¿no? Mira. ¿No? Ya eres ciudadano, me dijo, ¿no? Igual que Mochero, ¿Ya? que le trajeron su torta. Bueno, yo no tengo no tengo esa foto, pero ahí debe haber algún compañero así como me ha alcanzado la foto, ¿no? Bien, entonces ya le estoy demostrando un recorte, cómo hacen sobre las obras de José Cacá. Pero lo bueno es que Ya. en esta parte de tu narración nos dices que interviene el propio ahí a la torre cuando se da cuenta, ¿no es cierto? Y te hace saber que estos compiladores habían cercenado su texto, ¿no? Claro, entonces después, revisando, ya encuentro otro recorte. Este es un libro de José Carlos Mariátegui que deja solamente diseños, un bosquejo, ¿no? No están los contenidos, pero señala. Entre ellos está un artículo que escribe Mariátegui en la figura y aspecto de la vida mundial sobre el gran filósofo francés Romain Rolland. Romain Rolland, ya. ¿Ya? Mariátegui ese artículo lo dedica a Víctor Raúl Ayala Torre. Dedicado a Víctor Raúl, como está publicado en Variedades. En la reproducción que hace en este libro, dicho de paso, saca en 1950 de la época de Ordía, ¿no? En la dictadura de Ordía, cuando Víctor Raúl estaba ya en el asilo. sale el artículo, sí, pero no sale la dedicatoria. Otro recorte. Ese se llama una estafa. Ese es distorsionar la ¿Quién mente de la editó gente. ese libro, por ejemplo? Los editores, muy bien, buena pregunta. El quien preside en esa revisión está Alberto Tauro del Pino, un miembro del Partido Comunista de la sección moscovita. Entonces ellos tenían que acomodar todo lo que viene contra ella. Nada de allá, ¿no? Poner a un Mariátegui, ¿no? Perderlo de los textos. Yo le digo a los historiadores actuales, si van a hacer una obra de Mariátegui, si van a revisar, vayan a los originales. Vayan a la fuente. A la fuente original. No les recomiendo las ediciones facílimes. Ya. Bien. ¿Por qué le digo esto? Y eso también es una advertencia para todos nosotros. ¿Y por qué digo esto? En eso me incluyo también. Yo he estado tras la búsqueda, por ejemplo, de los tomos donde se publicó Amauta en la edición facsimilar. Pero ahora ya con esto pues tengo dudas, ¿no? Claro, hay páginas compuestas. Para hay páginas compuestas de los avisos. Así es. ¿No? Inclusive, Continúa, me ha hecho acordar Wilber que esta casa editora de Mariátegui ha sacado la revista Claridad, que lo funda Víctor Raúl Ayala Torre. Así es. ¿No? Y que luego cuando es deportado, lo asume Mariátegui. Justamente he traído algunas ediciones aquí para que vean, ¿no? Que la edición de la revista Claridad, acá lo tiene Wilber, ¿no? Acá está la original, ¿no? Cuando es publicado por Víctor Raúl, y acá está cuando asume José Carlos Mariátegui la conducción. Decisión de Haya, para que asuma él. Entonces, había sido deportado, con todo derecho, creo Wilber, con todo derecho a la Casa Museo debe sacar una edición facsimiliar. Claro, por supuesto, nos corresponde. Nos corresponde sacar una edición facsimiliar de esta primera joya literaria sobre la revista Claridad. Dicho de paso, hace unos días estuve conversando con Alejandro Santamaría, en la cual decía, yo me recuerdo mucho que Ayala Torre le dejó a él para continuar. Ellos asumieron, los asumieron, años 70, sí, sacaron a los 5 números. Con la gran compañera Gigi Soto, sí. Además, me acuerdo muy entonces, con Alejandro, labor, sí, entonces le convirtió a Alejandro a empujar esta edición de la edición facsimiliar, y de hecho vamos a incluir todas las propuestas adicionales que era para la revista Claridad, cosa que no está publicada en esta edición facsimiliar que sacan. Sacan más bien un comentario del gran camarada Alberto Tauro del Pino. ¿Con qué derecho? Bueno, a mente cosas. Bien, como le digo, ya les he demostrado el recorte que hay del artículo dedicado a Víctor Raúl por José Carlos Mariátegui, que no está en el alma matinal en esta edición. Y otra más. Y aumentan. Acá solamente aparecen 4 partes. Es lo que dice Hugo García Salvatecci, ¿no? Pero acá aparece como son 8. capaces de quitar, son capaces de aumentar. Entonces estos son unos truanes, pues, ¿no? Ya, aumentan, ¿no? No simplemente, yo les quiero decir a quienes escuchan, no simplemente que sean
los seguidores de la idea de Haya. También a otros seguidores de Mariátegui, a los estudiosos de Mariátegui, que también hay una burda. Pueden ser apristas. Claro, no es necesario. Para variar el tema, yo les he traído acá lo que es el famoso librito que utilizan, ¿no?, en su debate, Defensa del Marxismo. Este es el original de Defensa del Marxismo, que deja José Carlos Mariátegui y le entrega a un editor argentino. Pero no se publica en vida. No, lo publica 2 años después. Claro. Pero quienes lo publican son personas autorizadas, de Samuel Gulber, y con una introducción de Waldo Frank. Oh. Lo interesante viene que aquí sí está reproducido tal como está en los escritos de Mariátegui originales de Amauta. Y dicho de paso, yo les he traído el Amauta, ya esta es la segunda etapa de Amauta a los chiquitos. Acá están todos los artículos de Defensa del Marxismo que publica Mariátegui, fielmente está reproducido acá, fielmente. Sin embargo, las ediciones que sacan los editores... ¿Qué has traído hoy? ¿De qué años es? De la época del 27. No, eso digo, por favor. Ya, este es Amauta, el número 17, cuando ya empieza a cambiar su forma de presentación. ¿De qué año es, por favor? Este es septiembre de 1928. Muy bien. ¿Ya? Y ya octubre, ¿no? Inclusive acá está lo que nos comentó el compañero Wilber sobre las obras que publicó Mariátegui en vida, los 7 ensayos, ¿no? La escena contemporánea y los 7 ensayos, son las obras en vida. Y anuncia, esta es una edición de homenaje a Mariátegui, ¿no? Este es el número 30 de Amauta, ¿no? De abril-mayo de 1930, ¿ya? Entonces, o sea, el año que muere Mariátegui. Es un número de homenaje, ¿no? Y dice, en prensa, ideología y política en el Perú, que viene a ser la segunda parte de los 7 ensayos. Ahora vamos a hablar de los 7 ensayos. Y anuncia, ¿no?, que ellos iban a publicar Minerva, ¿no?, que era entonces la imprenta, el alma matinal. Y anuncia también Invitación a la vida y la vida de la obra, que son los textos de ensayo. Pero lo que anuncia acá, como si fuera que ya está en prensa, que ya está por salir, es ideología y política. Este libro desaparece. ¿Y qué es lo que aparece en las obras completas? Este librito. Que aquí hay texto que no lo firma Mariátegui, inclusive tengo la gran sospecha, y estoy por confirmar esa sospecha, que hay unos escritos que son de Eudosio Rabines. Probablemente, porque él ya se había apoderado prácticamente. Entonces acá hay algunos puntos tiempo, ¿no?, que Eudosio Rabines esboza en una carta que he encontrado de Eudosio Rabines sobre el planteamiento del Partido Socialista que había fundado Mariátegui. Dicho de paso, Mariátegui fundó el segundo Partido Socialista en el Perú. El primero en 1919, 1 de mayo, con Carlos del Barco, ¿no? Entonces, Mariátegui también integró, ¿ah? Claro, ¿no? claro. Pero, entonces, eso hay todas estas cosas. Basadre, Pero hay que testimoniarlo. Eso lo estoy sacando ya en la segunda edición, la tercera edición de cuando Mariátegui fundió el APRA, que debe salir en octubre. Quizá la tercera edición debería llamarse Cuando cercenaron a Mariátegui, ¿no? Claro, eso va a otro tema. Entonces yo le digo, este librito, Ideología y Doctrina, que lo tienen como catecismo muchos llamados seguidores de Mariátegui, están erradamente. Por eso yo le digo, revisen, vayan a las fuentes originales. No se vayan a las ediciones facsimilares, vayan a la original. Es que para muchos la fuente original es esto, pues. Claro, para los actuales, ¿no? Incluyendo para algunos por si acaso, en los años 70. Esto sale en la época de Velasco. Así es. En la dictadura, salió donde igual los comunistas pues fueron aliados de Velasco, ¿no? Claro. Como lo fueron también a propósito en los inicios de Morales Bermúdez, no hay que olvidar eso. Claro, a Velasco, ¿no es cierto?, le echan la culpa a Morales Bermúdez, que acaba de fallecer, un gran amigo nuestro, ¿no es cierto?, gracias a quien creo que el APRA finalmente cicatrizó sus heridas con las Fuerzas Armadas, pero a él le echan la culpa, toda la culpa contra Velasco. Oiga, pero detrás de él estuvo Leonidas Rodríguez, ¿no?, un filo comunista, estuvo Fernández Maldonado, otro filo comunista, estuvieron todos ellos. De manera que esto siempre se han acomodado me hace acordar toda la vida. Me hace acordar del general Maldonado cuando decía caduco, un partido caduco, ¿no? Es un partido ya tan desinflado. Bueno, pues la historia se encargó. Por favor. Bien, entonces,
quiero demostrar que no simplemente en las cuestiones de Aya La Torre, también mutilan lo que se llama defensa del marxismo, que esta es una edición ya elaborada, y como hay capítulos aumentados. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué esto le califican? Ojo, cuando sale la primera edición de defensa del marxismo, ellos califican a esta edición de incompleta, dice, una edición incompleta y pirata. ¿Y pirata? Sí, pirata incompleta, dice acá. 1959, primera edición. Entonces, me doy el gusto, si estos han comenzado a cambiar punto y coma, y comienzan en la siguiente edición a aumentar otros temas. Entonces ya no es el original. Entonces ya no es Mariátegui. Ya, entonces, decir de Hugo García entonces cuando llego, autoridad impresionante en este país. Cuando llego, mire, ustedes a revisarla, yo reviso la edición 12ª de 1985. Ojo, en la nota editorial, oye, ¿no decía que esto era pirata? ¿Incompleta? Ya no dice pirata. ¿Qué dice? Edición incompleta. O sea, ya van reconociendo, ¿no? Poco a poco. Entonces yo les insto y los emplazo a los llamados historiadores de Mariátegui que revisen en los originales. Y que esto, afirmo que este sí es la verdadera obra de Mariátegui, porque le dejó encargado a un amigo de Argentina, Samuel Pulver, que él lo escribe en una carta. Y por eso le dice, ya está en prensa. Ojo, este era, que sale 2 años más tarde. Con una presentación de Waldo Frank. Nadie mejor que tú para trasladarlo a un texto y a una publicación, ¿no? Los claro. comunistas no lo van a hacer. Entonces, los historiadores comunistas, entre comillas, no lo van a hacer. Entonces le digo, tenemos un Mariátegui, ¿no?, distorsionado. No simplemente frente a ella. Falsificado, ¿no? cercenado. Cercenado, falsificado, ¿no? Esta ideología de Latina, como lo voy demostrando, no es originalmente lo que dejó Mariátegui, sino ya es invención con Tauro del Pino a la cabeza, ¿no? Y los que eran miembros del PCP Unidad llamado. Bien. Entonces, como le digo, les insto a que vayan a los originales. Claro que me viene a mente lo siguiente, mis estimados. Los 7 ensayos. Los 7 ensayos, cuya edición es grande, la tengo, sino que por la situación que está no lo traigo, pero la tengo la primera edición. La primera y segunda edición está correctamente publicada tal como dejó Mariátegui que escribió. Pero a partir de la tercera edición, ¡pum!, incrementa, aumentan un sumario de edición. Todo porque dice ahí, hemos encontrado un artículo que fue publicado en Estados Unidos en la revista, una revista estadounidense, por la agencia TAS. Por la agencia TAS. Oiga, señor, ¿y por qué no ponen otro artículo que fue en la revista La Sierra, que era de la época, que le entrevistan a Mariátegui? Deben sacarlo. No, eso no. Entonces, ya de ahí a fecha, ya se incrementa un tema más a este 7. ¿Cuál es ese tema que incorpora sumario en 7 ensayos? El sumario, en el tercer ensayo, ¿no? Acá está el sumario, donde dice sumario, ¿no? Entonces, y otra cosa, acá en la debo de marcar los 7 ensayos, no hay ni una frase contra Aya La Torre. No hay ni un término contra ella, más bien hay afirmación al pensamiento ideológico de Víctor Raúl. El caso del problema de la tierra, el caso del problema del indio, ¿no? Y menciona al libro de Aya La Torre que sacó en 1927 que se llama Por la Emancipación de América Latina. Claramente, ¿no? Encuentro en la publicación. Claro, acá en la nota 18, ¿no?, del ensayo sobre la comunidad y latifundio, que sí está, dice, en la nota 18, pueden ver todos, dice, escrito este trabajo, dice Mariátegui, escrito este trabajo, encuentro en el libro de Aya La Torre por la emancipación de América Latina, pues conceptos que coinciden absolutamente con los míos sobre la cuestión agraria en general y sobre la comunidad indígena en particular. Partimos de los mismos puntos de vista, de manera que es forzoso que nuestras conclusiones también sean las mismas.
José Carlos Mariátegui. Eso sí ya lo habían recogido de las dos. Pero hay una cosa, señor. Mariátegui está mencionando este libro. No simplemente una vez. Menciona cuando habla sobre el tema del problema de la institución pública, la reforma universitaria, de la regionalización. Lo menciona ella. Interesante. Pregunto. Y el 23 de mayo también. También. Pregunto. Cuando hacen los biógrafos de Mariátegui, los libros que ha leído Mariátegui, oiga señor, no menciona este libro. En 7 ensayos está insistentemente mencionado. Otro libro que no lo mencionan los biógrafos de Mariátegui, aparte de por la emancipación de América Latina. ¿A qué biógrafo especialmente te refieres de Mariátegui? Henry Banden, el francés, pomposamente presentados un libro ahí, ya por la tercera edición van, ¿no? No lo mencionan. No mencionan al libro que Mariátegui orgullosamente lo lee y lo pone en los 7 ensayos, el libro de Alcides Pelosín, La nave dorada. Oiga señor, ¿y dónde está el libro? No está en la biblioteca de Mariátegui. No, hay que guardar. En la casa Mariátegui no existe ningún libro. Entonces, ni del propio Mariátegui. Entonces, lo que vengo es decir, señores, cuidado, hay que ver, los 7 ensayos sí todavía se conserva gran parte. Si en este 7 ensayos no hay ni una palabra contra Peter Raúl, más bien hay de confirmación, de reafirmación, de coincidencia con el planteamiento aprista. Dicho de paso, Mariátegui integra el APRA hasta el año 28, luego viene una discrepancia. Para mí no es polémica, son discrepancias. Pues sí, ¿por qué? Porque la polémica lo tiene Mariátegui con Mella, después del Congreso de Bruselas. Ahí sí viene la polémica. Pero con Mariátegui es una discrepancia. Si Mariátegui hubiera vivido la polémica lo tiene ahí en la torre con Mella, después del año 27. Febrero 27, después del Congreso Antiimperial. Una disonancia entre Haya de la Torre y Mariátegui. ¿Esa disonancia a qué se debe? Por el planteamiento del partido. Porque Haya, cuando surge el APRA como movimiento continental, en la cual Mariátegui está de acuerdo, ¿no? Totalmente. La unidad latinoamericana, ¿no? Los planteamientos que está planteado acá en la cuestión de América Latina. Entonces, Mariátegui está de acuerdo. Sino es la cuestión de organización partidaria. Hay una carta, él se pregunta, el APRA como partido, ¿no? A la que tú haces referencia, que le envía Manuel Seoane a José Carlos Mariátegui, donde le dice usted que es responsable de la célula aprista en Lima, ¿no es cierto? Le invoco a que convoque usted a las siguientes personas y que el propio Haya de la Torre me lo ha dicho. Entre ellos a Basadre. Sí. No sé, eso sería, por ejemplo, una parte muy importante que lo menciones, ¿no? Hay una carta que cuando a Mariátegui es acusado como un complot comunista en el junio de 1927, es la cual me hace este ensayo, ¿no? Una de las cartas que publica como prueba que el APRA es comunismo es una carta de Manuel Suane dirigida a Mariátegui. En esa carta que decía Manuel Suane, dice... ¿Qué fecha tiene esa carta? 1 de mayo de 1927, Buenos Aires. La fecha, sí. 1 de mayo de 1927. Dice, mi querido Mariátegui, escribe Suane, posteriormente a mi carta anterior, me he enterado que se ha fundado el APRA en Lima, o sea, la célula aprista en Lima. Me he enterado que se ha fundado el APRA en Lima. Por el mismo correo, le escribo a que Jorge Basadre, Merino Vigil, Eloy Espinosa, Saldaña, Jorge Escobar, Lucas Ollague, deben aproximarse a usted para que colabore con el APRA. O sea, le pide Suane. En otras palabras, ¿no? Seoane un poco decía que Mariátegui era el responsable del APRA, ¿no es cierto? Claro. En 1927 y le está pidiendo que estos personajes, que él haga lo posible que estos personajes se aproximen. ¿No? Se incorporen, ¿no? Entonces esta carta... Sí, continúa, por favor. Entonces, acá también claro que ya la célula aprista en Lima ya existía en abril de 1927. Y he encontrado algunos inicios que es entre el 14 y el 17 de abril, la fecha. ¿Y quiénes habrían fundado esa célula aprista el año 27? Porque la gran mayoría de sus líderes, de sus dirigentes, ¿no es cierto?, estaban fuera. Entre ellos Seoane, Heisen, claro, Vox, Magda Portal. Esa es la primera, la primera deportación que se produce en el año 24, o sea, ya lo deportan en el año 23,
Al año siguiente lo deportan a Heisen, lo deportan a Suane, ¿no? Porque Suane era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, 24, ¿no? Bueno. Le expulsan a Bustamante, ¿no? Después a Pedro Muñiz, le expulsan, ¿no? Entonces, quedan los menores. ¿Quiénes quedan? Colomer Cox, quedan Castillo, Magda Portal, Serafín del Mar. Entonces ellos acercan al núcleo de Mariátegui, están con Mariátegui, ¿no? Entonces a través de... hablando. Ya, pero hay una cosa, mi estimado Wilber, me estoy pasando por alto. Tuve el alto honor de conocer a Manuel Solano. Ah, yo también. Manuel Solano, de la tribuna. Claro, director. Manuel Solano me lo presenta Townsend Escurra, que ya había publicado yo unos artículos sobre Mariátegui. Y Townsend me dice, te presenta un compañero que te hace mucho, ¿no? Compañero que gusto, ¿no? Y conversando con Manuel Solano, me dice, yo he sido el secretario de Mariátegui. A mí me cayó una sorpresa, no sabía, ¿no? Sí, yo en el año 24, 25, vi un letrerito en una casa que decía, se necesita un mecanógrafo. Taquilla fue el mecanógrafo. Entonces yo quería ganarme algunos sencillitos, ¿no? Por la universidad, ¿no? Me acerco, toco la puerta y me abre una señora. Era precisamente a Chávez. Y Manuel Solano dice, acá, yo estoy aquí, voy a ayudar a escribir, ¿no? Y sale Mariátegui. Quiero que me ayude. Todas las transcripciones que hace Manuel Solano es de la escena contemporánea. Oh. ¿Ya? Y dicho de paso, me alcanza una copia fotostática de la dedicatoria de Mariátegui a Manuel Solano. Eso sí lo voy a traer y lo voy a alcanzar a la casa para que vean. Qué ¿no? bueno. ¿Ya? Entonces, todo será bienvenido aquí, querido Wilfredo Chino Villegas. Entonces, lo dejarás en buenas manos, además. Ya. Entonces, Manuel Solano me cuenta cómo había sido su paso por Mariátegui en la casa, ¿no? Sale la edición y luego comenzó a escribir los primeros artículos para variedades, ¿no? Manuel Solano, porque Mariátegui lo dictaba, ¿no? A veces venía el pensamiento, falta esto, ¿no? Entonces ya lo corregía, lo escribía, ¿no? Porque tenían que enviar. Luego ya termina su contrato y ya viene otra persona que es Armando Bazán, ¿no? Otro más. A propósito, Armando Bazán escribe un libro sobre la biografía de José Carlos Mariátegui. Acá lo tenemos, de Armando Bazán. Que editado en Chile, sí, claro. Sí, la primera edición. Interesante. Bueno, entonces le digo, cierto ese capítulo, ¿no? Y cómo es. Lo que me dijo Manuel Solano es que todas las cosas de Aya La Torre se enteraba él por las cartas de Mariátegui. Y me entero que Aya La Torre ya estaba fundando el APRA. Yo me entero por las cartas de Mariátegui que Aya le escribía. Señor, ¿dónde están esas cartas que Aya La Torre le dirigía a Mariátegui? Solamente aparecen las cartas de la discrepancia, que le ponen como polémica. Eso nada más, pero no aparecen las otras cartas. ¿Se la han perdido o la han hecho perder? De lo que sí yo estoy firmemente convencido de que todas las cosas que eran sobre Aya y el APRA desaparecen de la biblioteca. Todo lo que han podido. Todo lo que han podido, ¿no? Por eso le digo, Los 7 ensayos es una obra muy fundamental que fue publicada en vida. No hay ni una sola palabra contra Víctor Raúl. Al contrario. ¿no? Al contrario, y afirmación. Así ¿no? es. Y se anunciaba la segunda parte de Los 7 ensayos, que era la ideología y evolución política del Perú, ¿no? Cuyos originales se pierden, y como le he dicho, aparece una edición fantoche, ¿sí? Le digo fantoche, de ideología política, ¿no? que es esta, yo creo que ya es hora de frenar esta farsa que están haciendo sobre Mariátegui, ya es hora, ¿no? Además, cuando reclama Martínez Latorre que había sido el último secretario de Mariátegui, le increpa a César Falcón. Oye, José Carlos está enviado. Acá están los recibos. César Falcón se niega. No, yo no te digo nada. Claro que ya era miembro del Partido Comunista. Pero César Falcón estaba en Europa. Sí, estaba en España. Claro, se fueron los dos de viaje, ¿no? Claro. Los dos se fueron de viaje. Con Mariátegui se fueron de agente de propaganda del gobierno de Libia, ¿no? Eso es interesante. Hay un trabajito que estamos remarcando de un gran compañero, de Nelson Vázquez, ¿no? Acá está la resolución, ¿no?
La resolución donde nombran a Mariátegui y a César Falcón como, y a César Falcón como agente de propaganda periodístico en Italia, ¿no? Con 45 libras, ¿no? Esa misma, entiendo que el historiador Antonio Zapata, ¿no es cierto?, que sostenía siempre que José Carlos Mariátegui había salido pues con una beca, ¿no? Finalmente no hay beca. Tenía que escoger él la beca o la cárcel, ¿no? Y escogió la beca, ¿no? Una cosa que lo han edulcorado, igual que Basadre, ¿ah? Y aquí tenemos la edición de Basadre, justamente donde él tercamente defiende a Mariátegui diciendo que fue una beca, ¿no? Y en realidad no fue una beca, pues y ahí están los documentos que se han publicado. William, disculpa, hay una parte, Vázquez. Yo no lo creo a Basadre, ¿sabes por qué? No, es que él, al contrario, manifiesta que Mariátegui salió becado. Sí. O sea, edulcora esa parte, ¿no? Defiende ese tema que obviamente no es cierto, no es verdad. Por eso yo digo, no siempre lo que dice Basadre es correcto. ¿No? Hay un tema más, ¿no? También cuando él dice APRA significa Acción Popular. Ajá. ¿No? Eso también lo dice. Cuando él sabe muy bien que es, ¿no? Donde Víctor Raúl, y acá lo tenemos en la biblioteca, le hace una serie de rectificaciones a Basadre. En algún programa lo he mostrado eso. Pero bueno, estamos en tu tema, querido Wilfredo. Entonces yo le digo, no simplemente quiero quedar con el hecho de que se cerna a Mariátegui referente a ella, sino se cerna en su pensamiento ideológico, como el caso que le he demostrado sobre defensa del marxismo, que esta es una obra ya creada, ¿no? Adulterada, aumentada, ¿no? Inclusive tengo toda la versión gramatical, cómo lo cambian, ¿no? Y cuando hay un cambio gramatical, hay un cambio en el sentido de la palabra que quiere decir. Será motivo para que adquieras el compromiso de hacer una publicación sobre todo eso, ¿no? Sí. Realmente creo que va a ser una labor bastante importante, significativa, y además complementará muy bien la historia en este país. Es una creación heroica. Parte, claro, naturalmente, con mucha investigación y además con muchos originales, que es lo más importante, ¿no? Sí, ya estoy quedando comprometido con Santa María de sacar esta edición de Claridad. Vamos a sacarlo eso a nombre de la Casa Museo. Me parece muy bien. Sí, vamos a acá un año nos damos un plazo, impulso, ¿no? Dar eso, ¿no? Perfecto. También algunos... Nosotros pensamos siempre, y eso lo hemos conversado siempre con los compañeros que han venido aquí, que los documentos que tenemos en la Casa Museo, las fotos, los libros, pues se pueden utilizar, ¿no es cierto? Y se pueden publicar. La única exigencia que les hacemos es que pongan la fuente, ¿no? ¿De dónde sacan? ¿Cuál es la fuente? ¿No? Casa Museo Haya de la Torre. Punto. No como otros truanes que se han llevado inclusive cosas de aquí y que exhiben como propios documentos, ¿no? Ponen ahí, de la biblioteca privada de tal, ¿no? Tienen hasta un cuadro de Macedonio, ¿no? Y no lo devuelven. De la casa acá. Dicen que son herederos de ese cuadro. Y hay otra gente que tiene otras cosas, ¿no? Que ojalá, antes que demos sus nombres, pues lo devuelvan, ¿no? Lo devuelvan. Estamos en esa tarea, en ese trabajo, ¿no? Y muy bien, pues, querido Wilfredito, continuemos entonces. También hay una parte en la cual las delaciones que tiene, en la cual lo narro en este libro de cuando María defendió el APRA, ¿no? Las delaciones, por ejemplo, de amistad que tuvo con varios miembros de la época. Cercenaron los textos de Mariátegui, ¿no? Sí, entonces... Sobre el APRA. Sobre el APRA, doctor. Yo tengo una investigación de 100 amigos o personas cercanos a Mariátegui. De esos 100, 60 se van al APRA, ¿no? Calomán Cox, ¿no? Serafín del Mar, Mata Portal, ¿no? Que tuvieron participación activa en Amauta. En Amauta, exactamente. O sea, son amigos de Amauta. ¿no? Pero más que amigos, ¿no? Eran parte de Amauta, ¿no? Escribían en Amauta. Claro, y de ese 60%... Comenzando por Haya de la Torre, ¿no? Claro, con Haya, ¿no? Entonces, ahí encuentro una parte que se quedaron en el Perú, no fueron deportados, por ejemplo, el caso de Luciano Castillo, ¿no? Generando el Pozo, ¿no? Entonces ellos, cuando Mariátegui funda su partido socialista, el segundo partido socialista, ¿no? El primero fue el 19, donde también participó, sí, Mariátegui. Exacto. Que Basadre lo cuenta. Entonces, ¿qué sucede en el año 28, ¿no? De este grupo de amigos? Ellos estaban convencidos de mantener el Partido Socialista,
Entonces ya cuando ingresa al Perú en el año 29, a fines 29, Eudosio Rabinis, ¿no? Forja a que esto cambie de nombre, ¿no? Entonces y era un agente internacional. Ya estaba, ¿no? Ya había roto la célula internacional, ¿no? Ya era parte ya del. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del Comité. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí Rabinis, a la muerte de Mariátegui, funda pues cambia el nombre del grupo, ¿no? De Partido Socialista a Partido Comunista, ¿no? Y se va a un grupo, ¿no? Que no están de acuerdo, se va Luciano Castillo, y Librando el Pozo, ¿no? Pero hay otro grupo que, como Mariátegui, tenía ciertas conspiraciones contra Leguía, que en ese el año 29 la acusan, ¿no? Entre ellos está Abelardo Solís. Abelardo Solís viene a ser constituyente de Sánchez Cerro. Ojo, Sánchez Cerristas. Hay un grupo. Que estuvieron con Mariátegui. Estuvieron con Mariátegui, ¿no? Una cosa bien curiosa, ¿no? O sea, Sánchez Cerristas, no, que sale. Muy acucioso el otro grupo en la investigación, ¿no? De Luciano Castillo, que Luciano Castillo funda en octubre del año 30, muerto Mariátegui, funda el tercer Partido Socialista, y que llega a ser constituyente en el 31, ¿no? Luciano Castillo y Librando el Pozo. Que ellos todos están en Amauta. Que Luciano Castillo fue un líder básicamente en el norte, ¿no? Claro, la Universidad de Trujillo, que fueron expulsados junto con Manuel Cox en el año 26. Pero después se refugió más en Piura, ¿no? En Talara, claro, en esa zona, ¿no? Entonces, toda esta cosa interesante, entonces, toma a Manuel Cox, justamente cuando falleció con Manuel Cox en 1986, publicó un artículo sobre Manuel Cox. Así es. Y la carta como recomendaba Mariátegui a Cox, ¿no? Es un muchacho joven, inteligente, ese aprecio que tenía Suárez con Cox, ¿no? Entonces, no simplemente no, que Cox. tenía Mariátegui con Cox. Y ahí ¿no? lo dice, y además le dice al que le envía, usted lo va a reconocer rápidamente. Claro, ¿no? Acá está la carta, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ahí está la carta. La corrupción, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Suárez también, ¿no? Suárez con Mariátegui se carteaban, ¿no? Pero es interesante por la fecha. Sí, la también, fecha. porque ¿no? es el 29. O sea, Así ya es. había pasado inclusive, digamos, esa distancia con Haya de la Torre el año 28. Sin embargo, con Carlos Manuel Cox, que nadie puede dudar, estaba muy vinculado al APRA ya, ¿no es cierto? Exacto. Tenía una relación muy estrecha, muy significativa. Y entonces esto también prueba de alguna manera que ese rompimiento, entre comillas, con Haya de la Torre, no sé si no fue sino lo que tú dices, una discrepancia. Fue una discrepancia, realmente, fue una discrepancia. Ahora, dicho de paso, ¿no? Todos los compañeros, los 27 compañeros que llegan a la constituyente del año 31, presentan una moción para pedir una pensión para los hijos menores de José Carlos Mariátegui. Ojo. Y eso lo promovió Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, ¿no? Lo firman todos los compañeros. Alcides Pelusín, que había conocido, ¿no? Manuel Suárez, Heise, todos los que conocieron a Mariátegui firman la moción, ¿no? Y también Aredo lo apoyan, todos ellos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando viene, oiga, no lo firma Castillo, Luciano Castillo. Castillo. Y Librando el Pozo, ¿no? El Partido Comunista de Ramírez más bien atacaba a Mariátegui. En todos los boletines de esa época, y he visto los comunicados del Partido Comunista del 30. No, y la prueba es el rechazo 30, que 31, tesis, pues, contra el mariateísmo. En Montevideo, ¿no? Claro, es que viene Mariátegui tiene ese ideal de la integración latinoamericana. Por esos términos, el comité no la acepta, porque es aprismo. Por eso en la reunión del 29 que tienen los comunistas, a la cual va dos representantes del partido de Mariátegui, ¿no? Los reciben, sí, pero lo increpan, ¿no? Lo increpan y lo obligan a que cambie el nombre de Partido Socialista por el comunista. 1, 2. Ese es un aprismo asolapado, lo indican así. Y yo digo, ¿y por qué le dicen aprismo solapado? No, no, es por este término, unidad latinoamericana. Número 2. Otra cosa, Mariátegui utiliza el término socialismo indoamericano. Ojo, no usa el término marxista-leninista, socialismo marxista-leninista. No, él habla de una creación heroica. Dice socialismo indoamericano. Ojo, hay que entender qué cosa quería decir
Mariátegui con socialismo indoamericano, cosa que no aparece en ideología de doctrina, un desarrollo sobre el socialismo indoamericano. Esto es más muy aparte, pero lo hago mención, ¿no? Ah, y el término Indoamérica. ¿Quién acuña el término Indoamérica? Es Víctor Raúl. El nueva concepción del continente de Indoamérica. Esa concepción, ¿no? No hablar de América Latina ni de Latinoamérica, ¿no? Cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Y digo, acá está el término aprista. En los 7 ensayos lo menciona. Así es. Varias veces el término Indoamérica. Señores que dicen ser seguidores de Mariátegui, ¿se dicen ser seguidores de Mariátegui? Estudiosos, cultosos, seguidores, sueñan, dicen. Pues usen el término de Mariátegui, Indoamérica. Lo que están creando es solo una estafa, finalmente, ¿Ya? en la historia. Entonces yo le digo, el término América es un término aprista, un término que lo acuñó. Entonces Mariátegui lo continuó en sus Y que 7 lo ensayos. utilizó también, ¿Ya? ¿no es cierto? Entonces, Muy bien esta premio Nobel de la literatura, Gabriela Mistral, sí, gran amiga de Aya de la Torre, ¿no? Y también ese término Indoamérica, discúlpeme que abre un paréntesis, mi estimado Wilber. Sí. Me hizo recordar cuando un día le escucho al jefe, sí, hablando de León Trotsky, a propósito, hago un paréntesis. Tuve el honor... Será en el siguiente programa, pero sí, bueno. Entonces tuve el honor de alcanzar a Víctor Raúl un ejemplar de una edición que había salido en Argentina, ¿no? Y sobre León Trotsky, y salía un artículo del jefe, que Aya la Torre había escrito en El Combatiente Desocupado, ¿no? Jefe, la alcanzo, mire, esta ha salido de usted. A ver, el jefe lee y comenzó a leer todo. Ahí está bien, está correcto. Y lo llama Jorge, le llama, ¿no? Jorge sale de su despacho, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Derecho, doctor! Dice el jefe. Sí. Déjamelo. Le dejé el libro. Te voy a devolver. Déjame. Ya. Entonces, le dejé el libro, ¿no? A Víctor Raúl, que es este ejemplar que lo tengo en mano. Acá está la huella del jefe. Lo conservo. El jefe, tan delicado como era, entonces, te devolvió. Me devolvió, ¿no? Acá está, sí. Así es. Consíguete otro, me dijo. Ya, le conseguí. Entonces, jefe, una firmita, pues, acá está su artículo de Trotsky. Ya me lo firma, acá está la firma. Dedicatoria, acá la mira, tengo la fecha. Bueno, 1976, la fecha, dedicado, ¿no? Claro, entonces, inconfundible letra de Víctor. Entonces, la había escuchado al jefe decir que cuando los compañeros volvieron del destierro, se refería a Fernando León de Vivero, principalmente. León Trotsky le había dicho, dígale a Aya la Torre cuando estuvimos en Rusia, en 1924 que estuvo allá, que no le entendí de su Indoamérica. Dígale que ahora en su Indoamérica, cuando ya estaba en México, ese término, Indoamérica, ya le entiendo. Entonces, yo digo, ¿qué? Trotsky también llegó al término Indoamérica y comencé a husmear, ¿no? A ocultar. Entonces, encuentro una revista del año 38, de la revista marxista de México, que lo publicaban los que eran cercanos a Trotsky, ¿no? Encuentro una entrevista, noviembre del año 28 es la publicación. La entrevista se da 2 meses antes, en septiembre. Los compañeros, el comité aprista en México, ¿Qué año? 38. 2 años antes que lo asesinen a Trotsky. Entonces, en esa entrevista le hace un argentino que se llama Fosa. Entonces, en la entrevista, y una de las preguntas le dice, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre la cuestión de la lucha de emancipadores de los pueblos de Indoamérica y las tareas del porvenir? ¿Cuál es su opinión sobre el aprismo? Entonces, Trotsky le responde, no estoy suficientemente familiarizado con la vida de los diversos países de Indoamérica. Luego continúa, dice, no conozco suficientemente el aprismo para expresar un juicio definitivo. En el Perú, la actividad de este partido, o sea, se refiere al APRA, en Perú, la actividad de este partido tiene un carácter ilegal y por ello difícil de observar. Luego agrega,
Los representantes del aprismo en el Congreso de septiembre, contra la guerra y el fascismo, tomaron una medida que yo, dice Trotsky, puedo apreciar una posición digna y correcta, junto con los delegados de Puerto Rico. Solamente hay que desear que el aprismo no se convierta en presa de los estalinistas, porque esto paralizaría la lucha emancipadora en el Perú. Y sigue, María. Bueno, esta entrevista yo lo busco en las recientes ediciones que sacan los trotskistas. Entonces, oye, si utilizó acá Indoamérica, voy a ver, pues, debe estar también acá Indoamérica. No, lo cambian. Lo obvian. Lo obvian. No, ¿y qué dice? ¿Qué me puede decir la lucha de la liberación de los pueblos latinoamericanos? ¿Cómo falsifican la Ya, historia? cambian, ¿no? ¿Cómo El término, ¿Cómo y todo lo ¿Cómo ¿no? cortan? Y hace una anotación sobre el APRA abajo. Oiga, esta es 1900, esta edición que está de los escritos que han sacado, esta edición de 1973, pero encontré otra, ¿no? A ver, debe estar por acá Indoamérica, ¿no? Un librito que... Eso lo publicaban los rusos. No, esto lo publican en Argentina, los camaradas seguidores. Pero tiene la pero pinta de la publicación por los Estados en Unidos ese socialistas, tiempo, América Latina, ¿no? Reúnen artículos. Y entonces veo, a ver, ¿cómo está la pregunta acá? A ver, quiero ver, digo, ¿no? Dice acá, ¿qué puede usted decir sobre la lucha de liberación de los pueblos de América Latina? Acá dice Latinoamérica. El original dice Indoamérica. O sea, ¿cómo cambian los términos de estos tipos? Entonces, es un tema muy aparte. Y cierro ese capítulo. De alguna manera tiene una relación, una vinculación con todo lo que ha manifestado el día de hoy respecto a las obras completas, entre comillas, de José Carlos Mariátegui y sus cultores, ¿no? Entonces, cómo han falsificado, claro, cómo han cercenado, cómo han destrozado prácticamente lo que es todo un trabajo, ¿no? Y tratar de trastocar ese pensamiento de Mariátegui, que lo tenía en sus dos primeros libros, ¿no? Que fue publicado. Claro, y los dos siguientes también, cómo lo pulverizan. Uno lo pulverizan, Exacto. La continuación de los 7 ensayos, lo pulverizan. Desaparece todo. Lo pulverizan. Y sacan uno que se llama Ideología, ¿no? Fabricado por Tauro del Pino. Yo lo digo de frente, es Tauro del Pino, que era miembro del PCP Unidad. Así de arranque. Favorito del comercio. Ay, para que dije ese día. También. Un tema, ¿no? También. Bueno, el tema en sí del libro viene cuando al APRA la acusa de comunista en junio de 1927, ¿no? Un complot. Porque ya había un movimiento de los jóvenes, estaban fusionadas las universidades populares, ya se había fundado la célula. El año 27 fue el año que tomaron preso a Mariátegui, a Basadre y como a 100... Sí, a Carlos Manuel Cox, Cox. Manuel Cox y todos ellos, ¿no? Sí, mal aportado. Esa parte es muy importante, por ejemplo. Nárralo, cuéntalo. Porque tiene además un asidero que es muy, muy significativo. Prácticamente los meten preso por apristas. Exacto, la acusan al APRA, ¿no? Y muestra ahí la mauta con el cual los van a acusar. Claro. ¿Qué cosa dice ese amauta en ese tiempo? En el número 9 de la mauta es el número que causa la prisión de todos ellos. De todos ellos, ¿no? Este es el 9 de la mauta. Sale la propaganda del APRA, el primer afiche del APRA, ¿no? Muéstralo. ¿No? Sale acá el afiche del APRA. Está un poco delicado esto. No, sí. Y yo sí. No te preocupes, lo vamos a cuidar muy bien. ¿Ya? Salen dos afiches. Pensaba que era uno. Dos afiches. Y además los artículos, Sí, ¿no? De sí. ahí a la... El afiche del APRA, en la revista Mauta, ¿no? Uno, ¿no? Y el otro afiche contra el imperialismo, ¿no? El otro afiche del APRA, que había sido expuesto en la célula aprista de París. ¿Ya? Estos afiches justamente sale por... Afiches apristas, ¿ya? ¿no? En Amauta. En Amauta. No. Entonces, y sale un artículo de Aya Torres sobre la clase media. Exactamente. ¿No? Y también de Jorge Basadre cuando ellos se extienden sobre el imperialismo. Esto motiva la clausura de Amauta. Y todo van... El artículo de Aya de la Torre es explosivo. Lo que los comunistas no cuentan, lo que los comunistas mienten en sus biografías. Claro, entonces eso... Es lo que ocasiona la prisión de Mariátegui. Y 7 meses no sale la revista Mauta. Sí, no sale. Y ahí la Torre va a protestar, ¿no es cierto? Haya protesta. Una carta y todo eso, ¿no? Haya protesta, ¿no? Y luego también la protesta de Mariátegui. Y en la protesta de Mariátegui, que
no sale publicado en Perú y lo saca la prensa afuera, ¿no? Que luego... Que no, el repertorio americano, ¿no? Sí, el repertorio americano principal. Y que luego la protesta de Mariátegui lo reproducen estos editores, pero en unas letras chiquititas, ¿no? Lo reproducen en su ideología latina, pero chiquititas, o sea, para que pase desapercibido, exactamente. Así es. ¿No? Esa es una burla. Sería bueno que leas lo que dice, ¿no?, Mariátegui sobre esa partecita, ¿no? Que es muy importante. Dice, cuando Mariátegui defendió a Lapra, ¿no? Ya. Dice, este está publicado, ¿no?, el 15 de junio. Desmiento terminantemente mi conexión, mi supuesta conexión con la central comunista de Rusia o cualquiera otra de Europa. Y afirmo que Mariátegui, y afirmo que no existe documento auténtico alguno que pruebe esa conexión. Ya. Luego agrega, el pretexto del complot comunista, junio de 1927, no obstante la unánime aceptación que ha merecido la prensa limeña de acusarlo, ¿no?, de difamarlo, el Comercio, Primera Plana, la Crónica, Eco, ¿no?, incondicionalmente a las órdenes del ministro de gobierno, la mayor parte del público le parece grotesco. Agrega Mariátegui, la batida policial ha estado exclusivamente dirigida contra la organización obrera, contra la campaña antiimperialista, el movimiento del APRA y contra la revista Mauta, cada día más propagada en el Perú. Ay, no. El movimiento del APRA y contra la revista Mauta. O sea, no. Cada día. ¿Quiénes ha estado la persecución? Contra el movimiento del APRA y contra Mauta. Con todo el grupo de Mauta, claro. Más claro. Ya. Se denuncia al APRA como una organización comunista, cuando se sabe bien que es una organización antiimperialista latinoamericana, cuyo programa se condensa en 3 puntos: contra el imperialismo yanqui, por la unidad política América Latina, para la realización de la justicia social. ¿Quién lo dice esto? Mariátegui. Entonces, más claro. Compañero Mariátegui. ¿No? Ya, entonces, como muy bien lo manifiesta también este acucioso investigador, igual que tú, ¿no es cierto?, Hugo García Salvatecchi, que manifiesta que Mariátegui fue el abanderado del APRA pues hasta el año 28, cuando hay esa discrepancia con Aya La Torre, y a Mauta sirvió, ¿no es cierto?, de un medio de propaganda del aprismo, ¿no? Claro, claro. Así es. Y todos los números que uno pueda ocultar, que uno pueda ver, obviamente está lleno de gente muy ligada al APRA, ¿no? Desde Sebane, Heisen, Cox, Magda Portal, el mismo Aya de la Torre, Serafín del Mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, cuando observo esos primeros afiches del APRA que sale, busco, ¿no?, y que había sido publicado en Argentina, perdón, en la célula de París, ¿no? Entonces, había habido un hecho de que el APRA apoyaba contra la invasión que había habido en Nicaragua, cuando Sandino empieza su insurgencia. Y acá encontré el primer volante en francés, ¿no?, convocando al meeting del 12 de enero de 1927, ¿no?, solidaridad con Nicaragua, a la lucha de Sandino, ¿no? Y Aya La Torre organiza un evento allá de solidaridad. Este es el volante en francés. Wilber, esto alcanzo para la biblioteca. Muy ¿no?, bien, muchas gracias. ¿no?, el primer volante, ¿no?, en la cual justamente ahí exhiben el primer afiche del APRA. El año 27. ¿no? Sí, 12 de enero. En la cual es muy interesante, ¿no? Y luego Sandino, que es un tema muy aparte, Sandino envía... Que lo trataremos en otra oportunidad. Claro, Sandino envía 2 cartas. Esta primera parte ha quedado muy clara, muy diáfana. Has hecho una exposición magistral, además muy apegado a la historia y sustentado con estos documentos que has traído el día de hoy, que son tan significativos, ¿no? Como tú muy bien dices, lo más importante para narrar, para contar, para escribir la historia son las fuentes. Y las fuentes tienen que ser, pues... Originales. Originales. ¿No? Originales. Tienen que ser esos textos, no las copias, no los facsímiles, que ya el día de hoy tú prácticamente has desbaratado esas publicaciones de esta gente que con tanta pompa ha sabido presentar estos facsímiles, ¿no? De hoy en adelante exigiremos pues que sean las fuentes, las verdaderas fuentes. Y muy bien, querido Wilfredo, hemos estado 1:10. Ay. Nos ha quedado bastante tema todavía en el tintero, ¿no es cierto? Esos artículos desconocidos de Aya La Torre que no se publicaron
en las obras completas que están aquí, que lo trataremos en otro momento. Está el otro libro que has publicado también, El Haya que conocimos, ¿no es cierto? Ese APRA de los años 70, que tú recorriste, que tú caminaste. Que hemos recorrido. Que hemos recorrido con tanta cercanía, sobre todo a Víctor Raúl, junto a Mochero, que está aquí presente acompañándonos siempre, ¿no es cierto? Y que has tenido esa virtud de mostrarle al jefe del partido libros, documentos de esa época, ¿no? Y que obviamente él te acogió con tanto cariño, con tanto entusiasmo, ¿no? Muy bien, pues querido Wilfredo, muchas gracias. Yo sé que has venido también a dejarnos aquí al Museo Haya de la Torre algunas cosas que estoy seguro lo vamos a guardar con mucho celo, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Primero, Wilber, quiero alcanzarte una foto que todavía está en su nitrato de plata, ¿no? Una foto de 1920, cuando ella va al Cusco. Esta foto es tomada al Congreso de Estudiantes, en marzo de 1920. Esta foto es en Puno, en la estación de Pucará. Ah, mira, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Te alcanzo para que usted lo tenga ahí, para ¿no? Archivo fotográfico, ¿no? Sí, para tenerlo, ¿no? Ya ahí en... Le encontré uno de los libros. Tú sabes, ¿no? Que estamos trabajando a base de urnas ahí, que estamos poniendo las cosas así significativas, históricas, ¿no? Y también quería mostrarlo, mi estimado Wilber, ¿no? Algunas que voy encontrando, revistas que próximamente voy a alcanzarlo. Sí, artículos de Haya que están acá, que no están en las obras. He encontrado de parte de mi papá la colaboración a la compra de la casa de Alfonso Ugarte. Oh, mira. Acá está, ¿no? Tengo 3 de estas, pero una está con la firma de compañero Bardelli con el nombre de mi papá, que adquiere, pero ahí esta está sin la firma, que el compañero por apuro, ya toma 3, ¿no? Claro. Que todos colaboraban para comprar Alfonso Ugarte, ¿no? Ese local que muchos compañeros cotizaron. Y acá mi papá colaboraba cuando sacaban como estampitas, pues, la foto del jefe, y a la vuelta está el sello, ¿no? Pro Casa Alfonso Ugarte. Ah, mira, no por si acaso, ¿no? Para que no diga nadie de que eso no fue... No. ¿Ya? Sí, y también como hacían las colectas en Trujillo, la campaña del 31. Estoy también juntando todo lo que es Chan, de la manera Arévalo. Tengo 50 números, estoy buscando algunos números más. ¿Cuántos? 50 números tengo. ¿Ya? Pero voy a reproducir. También he encontrado el discurso de Búfalo Barreto, completo un discurso, que lo vamos a alcanzar en un homenaje aparte, ¿no? Y también los escritos, las inspiraciones de Arévalo sobre esa época de la clandestinidad. Caramba. Cómo era Chan Chan, verdaderas joyas. ¿no? Lo voy a anunciar de eso, mi estimado compañero, que no van a quedar... Hay que publicarlas, además. Exactamente, publicarlo. Una vez ya publicado, voy a tener el gran honor de alcanzar la casa. Muy bien, muchas gracias. Ya cuando esté publicado. Qué gran ejemplo, querido compañero, ¿no? Como esos peruanes que hasta ahora no devuelven las cosas a este La colección museo. de Chan Chan es una hermosa colección. No, mira, 50 números tiene la revista Chan Chan. ¿No? ¿Qué año es ese? Estos son después de la muerte de Arévalo, el 38. Año 38. Todavía en la 40. persecución. Sí. Todavía en la persecución. Todavía en la gran persecución. Sí. Y tengo los números de la época de Arévalo, también, bueno, que está muy delicado. En eso voy. Yo creo, compañero, muchas gracias. No, gracias a ti, querido Wilfredito. Muchas gracias por esta hermosa mañana que nos has obsequiado. Gracias por tu presencia. Haremos un próximo programa en una próxima oportunidad. Ya estás invitado para el martes 2 de agosto. Vamos a inaugurar la urna de vidrio, ¿no es cierto? Estaremos todos los compañeros aquí presentes en esta ceremonia de homenaje a Haya de la Torre, recordando los 43 años. Querido Mocherito, muchas gracias. Buen viaje el día de hoy a Trujillo. Sé que vas a regresar muy pronto. Querido compañero Iván, como siempre, muchas gracias. Querido compañero Roberto, gracias por estar presente. Mi señora esposa de Nido, un saludo muy especial para ella. Gracias a nuestro querido compañero Marcelo Navarro, que nos está acompañando también. Y gracias a ustedes, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas, por acompañarnos el día de hoy, domingo 17 de julio del 2022. Nos veremos la próxima semana, como siempre, en vivo y en directo desde esta biblioteca privada de Haya de la Torre. Gracias por estos valiosos momentos, querido Wilfredo. Gracias. Y esos documentos tan extraordinarios que has traído el día de hoy.
y que estoy seguro demuestran una vez más cómo la biografía de José Carlos Mariátegui fue diezmada, fue cercenada, fue cortada, ¿no es cierto?, por estos malos cultores de este Amauta. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en vivo y en directo.